Mi esposa me abandonó por mi socio de negocios, así que no dudé en entregarle los papeles del divorcio, acompañados de los resultados de su prueba de VIH. No soy una persona que haga dramas ni escándalos. Nunca lo fui. Siempre he creído que cuando alguien te muestra quién es, lo mejor que puedes hacer es creerle y actuar en consecuencia. Así que cuando mi esposa me dejó por mi socio y mejor amigo, lo único que hice fue aceptar la realidad y moverme en silencio. Pero lo que ellos no sabían es que, mientras celebraban su triunfo, yo ya tenía todo planeado. Tengo 38 años y pasé más de una década construyendo lo que creía que era una vida sólida. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos juntos casi 9 años. Nos casamos jóvenes, cuando yo apenas estaba tratando de hacer despegar mi empresa. Ella estuvo ahí cuando pasé por los primeros años difíciles, cuando no teníamos mucho dinero y había días en los que apenas podíamos darnos algunos lujos. Con el tiempo, mi empresa creció y las cosas mejoraron económicamente. Fue entonces cuando entró en escena Ricardo, mi socio y el hombre que, en teoría, era mi mejor amigo. Ricardo y yo nos conocimos en la universidad, pero realmente nos hicimos cercanos cuando él se interesó en el negocio que yo estaba construyendo. Tenía contactos, conocimientos en el sector, sobre todo, una manera de moverse en el mundo empresarial que complementaba lo que yo hacía. No voy a negar que, en su momento, pensé que hacer sociedad con él fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me equivoqué. Siendo honesto, nunca fui el tipo de hombre que revisa teléfonos o persigue a su pareja con sospechas infundadas. Siempre confié en Laura, hasta que ciertas cosas empezaron a hacer ruido en mi cabeza. Todo comenzó con pequeñas cosas. Una llamada que cortaba rápido cuando yo entraba en la habitación, un cambio en su rutina, mensajes de texto que borraba apenas los leía. No soy paranoico, pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe cuando algo no cuadra. Pero lo que realmente me encendió las alarmas fue su actitud conmigo. Empezó a estar más distante, más crítica, como si de repente todo lo que yo hacía le molestara. Se volvió impaciente, poco cariñosa. El golpe definitivo llegó cuando un amigo en común me hizo un comentario casual. Nada directo, solo una observación inocente sobre haber visto a Laura y Ricardo en un restaurante juntos, entre risas y en una conversación que no se veía precisamente profesional. En ese momento, supe que no podía ignorar lo que estaba pasando. No voy a entrar en detalles sobre cómo lo confirmé, pero digamos que no fue difícil. Cuando alguien cree que tiene todo bajo control, baja la guardia. Y Laura y Ricardo estaban tan convencidos de que yo era un ingenuo que ni siquiera se cuidaban demasiado. Vi los mensajes. Vi las fotos. Vi todo lo que necesitaba ver. Lo curioso fue que, cuando confronté a Laura, no se mostró arrepentida. Ni siquiera trató de negarlo. Lo único que hizo fue decir que esto ya no funcionaba, que yo había cambiado y que con Ricardo era diferente. No me rogó. No intentó salvar nada. Fue ahí cuando entendí que ella llevaba mucho tiempo planeando esto. Y que yo solo estaba reaccionando a algo que para ella ya estaba decidido. Así que simplemente asentí y le dije que no había problema. Si ella pensaba que se iba a ir sin consecuencias, se equivocaba. Actualización 1. No sé qué esperaba Laura de mí. Tal vez que hiciera una escena, que le rogara, que tratara de recuperarla. O quizá pensaba que iba a reaccionar con furia y a enfrentarme a Ricardo, a armar un escándalo y a hacer el papel del hombre traicionado. Pero no hice nada de eso. Cuando me confirmó su infidelidad sin el más mínimo rastro de arrepentimiento, simplemente la dejé hablar. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra que decía. En su mente, ella ya estaba en otra relación, en otra vida, convencida de que estaba cambiando para mejor. Pero lo que ella y Ricardo no sabían es que, mientras ellos jugaban a las escondidas, yo ya me había adelantado a cada uno de sus movimientos. Ricardo no solo me traicionó en lo personal, sino también en lo profesional. Desde hace meses, había estado haciendo maniobras para sacarme del negocio sin que me diera cuenta. Era sutil, reuniones a mis espaldas, acuerdos con inversores a los que no me invitaba, documentos modificados con detalles que parecían insignificantes pero que, al sumarlos, le daban más control a él que a mí. Supongo que pensó que, al quedarse con Laura, me tendría tan emocionalmente destrozado que no notaría lo que estaba pasando.
que estaría tan enfocado en la traición personal que no vería la traición empresarial. Error. Yo ya estaba al tanto de todo. Y, en lugar de actuar impulsivamente, decidí esperar. Mi empresa tenía dos divisiones principales, una que generaba la mayor parte de las ganancias y otra que todavía estaba en crecimiento, con más gastos que ingresos. Ambas eran importantes, pero la primera era la joya de la corona. Lo que hice fue sencillo. Mientras Ricardo creía que estaba tomando el control, yo redirigí los activos clave a mi nombre. Legalmente, dividí la empresa en dos estructuras separadas. Así que, cuando Ricardo finalmente intentó deshacerse de mí, creyendo que tenía todo amarrado, lo único que consiguió fue quedarse con la parte menos rentable del negocio. Lo mejor de todo es que firmó los documentos sin darse cuenta. Confiaba tanto en su superioridad que no revisó los detalles legales. Cuando Laura se fue con él, pensé que al menos lo hacía porque creía que estaba apostando por una vida mejor. Pero en realidad, solo se estaba subiendo a un barco que ya tenía grietas en el casco. Después de que Laura se mudó con Ricardo, las primeras semanas fueron como un cuento de hadas para ellos. Los vi en redes sociales porque, claro, no podían evitar presumir su amor y todo parecía perfecto. Viajes, cenas, fotos con amigos en común que, por supuesto, tomaron su lado. Pero la realidad no tarda en alcanzar a quienes construyen sus vidas sobre mentiras. Ricardo pronto se dio cuenta de que la parte del negocio que le quedó no era tan lucrativa como pensaba. De repente, en lugar de estar en la cima, estaba luchando por mantener las operaciones a flote. Los inversionistas que antes lo veían como una opción confiable comenzaron a dudar. Los empleados que preferían mi estilo de liderazgo empezaron a renunciar. Los clientes que confiaban en mí dejaron de hacer tratos con él. Y mientras todo eso pasaba, Laura, que había apostado por una vida más brillante, comenzó a notar que las promesas que Ricardo le hizo eran solo eso, promesas vacías. Yo, por mi parte, seguí trabajando. Seguí expandiendo mi parte del negocio, haciendo contactos, asegurándome de que todo lo que Ricardo había intentado construir sobre mi espalda se derrumbara lentamente. Sabía que, tarde o temprano, él se daría cuenta de que había perdido mucho más de lo que creía haber ganado. Actualización 2. El derrumbe de Ricardo no fue inmediato, pero sí constante. Lo que al principio parecían pequeños inconvenientes se convirtieron en problemas reales, y esos problemas comenzaron a multiplicarse más rápido de lo que él podía manejar. Lo que más disfruté fue verlo todo sin necesidad de intervenir directamente. Porque, al final, lo único que hice fue dejar que las consecuencias naturales de sus propias decisiones lo aplastaran. Para cuando Laura se mudó con él, Ricardo ya estaba sintiendo la presión. A nivel empresarial, su parte del negocio era un lastre que apenas podía sostenerse por sí solo. No tenía la visión ni la paciencia para hacer crecer algo desde cero, y los inversionistas que en su momento lo apoyaron empezaron a cuestionar sus decisiones. Yo no tuve que hacer nada para que eso pasara. Simplemente se dieron cuenta de que él no era la mente maestra detrás del éxito. Mientras yo seguía expandiendo mis operaciones y consolidando la parte rentable del negocio, él se dedicaba a tapar huecos en un barco que ya estaba hundiéndose. Pero lo más interesante fue ver cómo la relación de ensueño entre Laura y Ricardo comenzó a desmoronarse con la misma rapidez. Al principio, todo fue euforia. Viajes, cenas elegantes, fotos en redes sociales en las que fingían ser la pareja perfecta. Pero lo que Laura no consideró fue que Ricardo no era el hombre estable y seguro que ella creía. Lo que le atrajo de él no fue su personalidad, ni siquiera su supuesto éxito, sino la novedad, la emoción de la traición, la sensación de adrenalina que le dio el hecho de dejarme para irse con alguien que, en su mente, representaba a algo mejor. Pero cuando la adrenalina desapareció, cuando dejaron de ser la pareja que se arriesgó por amor y se convirtieron en dos personas normales enfrentando problemas reales, las grietas comenzaron a mostrarse. Laura estaba acostumbrada a una vida sin preocupaciones. Cuando estuvimos juntos, nunca le faltó nada. Yo siempre me aseguré de que tuviera estabilidad, de que pudiera disfrutar de los frutos de mi trabajo sin tener que preocuparse por cómo se mantenía todo en pie. Con Ricardo, en cambio, se encontró con un hombre que no solo estaba luchando por mantener un negocio fallido, sino que además empezaba a perder su paciencia y su encanto. Lo supe por conocidos en común. No porque preguntara, sino porque la gente habla.
Al parecer, Ricardo no era tan detallista ni tan cariñoso como lo había sido al principio. Las discusiones empezaron cuando Laura se dio cuenta de que las comodidades a las que estaba acostumbrada ya no estaban garantizadas. Su nueva vida no era la fantasía que imaginó, era una serie de problemas que no estaba preparada para enfrentar. No pasaron ni 3 meses antes de que comenzara a quejarse con amigas sobre cómo las cosas no eran como pensaba. Y mientras tanto, yo seguía con mi vida. Me concentré en seguir adelante, en expandir mis oportunidades, en disfrutar la libertad de no tener que cargar con alguien que, en realidad, nunca fue mi compañera, sino una espectadora de mi éxito. No sentía pena por Laura. No sentía lástima por Ricardo. Solo estaba esperando el momento en que la realidad los golpeara con toda su fuerza. Pero lo que no esperaba era lo que estaba a punto de descubrir. Porque si bien ver su caída me estaba trayendo una satisfacción silenciosa, la verdadera venganza aún estaba por llegar. Una venganza que no tuve que planear, porque ellos mismos se la habían preparado sin darse cuenta. Actualización 3. Las noticias siempre encuentran la forma de llegar a ti, especialmente cuando se trata de personas que alguna vez formaron parte de tu vida. No tenía ningún interés en seguirle la pista a Laura o a Ricardo, pero la gente habla, y no podía evitar enterarme de lo que estaba pasando con ellos. Lo que me dijeron, sin embargo, no era algo que esperaba, ni siquiera algo que podría haber imaginado en el peor de los casos. Un amigo en común, alguien que en su momento se alejó por la incomodidad de la situación pero que nunca tuvo una mala relación conmigo, me llamó un día sin previo aviso. No suelo recibir llamadas de personas con las que no hablo seguido, así que cuando vi su nombre en la pantalla, supe que no era algo casual. Contesté, y después de unos minutos de conversación superficial, finalmente soltó la verdadera razón por la que me estaba contactando. Ricardo tenía problemas, y no solo financieros. Aparentemente, en medio del desastre que se había vuelto su vida, Ricardo había tenido una serie de deslices que Laura desconocía. No es que me sorprendiera. Siempre supe que alguien que traiciona una vez lo hará de nuevo, y Ricardo nunca fue el tipo de persona que valorara la lealtad. Lo irónico era que Laura, quien había dejado todo para estar con él, estaba a punto de descubrir que no era tan especial como creía. Pero ese no era el punto más importante de la conversación. Mi amigo hizo una pausa antes de decirlo. Lo noté en su voz, en la manera en que trataba de medir sus palabras. Finalmente, como si no supiera cómo suavizarlo, lo soltó de golpe: Ricardo había contraído VIH. No reaccioné de inmediato. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lo primero que pensé fue en Laura. No porque me importara emocionalmente, sino porque si ella había estado con él sin saberlo, si seguía con él creyendo que su vida estaba perfectamente bajo control, entonces también estaba en riesgo. No pregunté cómo lo supo. No tenía sentido dudar de la información, porque mi amigo no era alguien que inventara cosas por el simple hecho de hacerlo. Además, al parecer, Ricardo no había sido precisamente discreto con su situación. No es que lo hubiera gritado a los 4 vientos, pero en su círculo más cercano, la verdad ya se estaba filtrando. Lo peor de todo era que Laura no tenía idea. Terminé la llamada con la cabeza dándome vueltas. No es que sintiera lástima por ellos, pero la ironía de la situación era imposible de ignorar. Laura había traicionado nuestra relación por un hombre que, en su mente, representaba un futuro mejor. Se había convencido de que estaba tomando la mejor decisión de su vida, de que dejarme atrás era un paso hacia algo más emocionante, más gratificante. Y ahora, sin saberlo, estaba viviendo en una mentira que tarde o temprano la destrozaría. Esa noche no dormí bien. No porque me sintiera mal por ellos, sino porque sabía que tenía en mis manos la posibilidad de hacer algo con esa información. Podría ignorarla, seguir con mi vida como si nunca la hubiera recibido, dejar que el destino hiciera su trabajo sin que yo interviniera. O podría tomar la oportunidad y convertirla en la venganza perfecta. No fue una decisión difícil. Actualización 4. No soy un hombre impulsivo. La venganza efectiva no es la que se hace en un arrebato de ira, sino la que se planifica con precisión, con paciencia, con una meticulosidad que asegure que el golpe no solo sea fuerte, sino devastador. Durante semanas,
mientras la rabia seguía ardiendo en mi interior, reprimí cualquier impulso de enfrentarme a Laura o de exponer a Ricardo de inmediato. Sabía que lo peor que podía hacer era actuar sin una estrategia. Si quería que sintiera el peso de sus decisiones, tenía que hacerlo de una manera en la que no pudiera escapar ni justificarse. Tenía que ser calculado. Lo primero que hice fue verificar la información. No podía permitirme actuar sobre rumores. Ricardo nunca fue un hombre discreto, y eso jugó a mi favor. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera pruebas concretas. Un amigo mío, que trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos, me confirmó que Ricardo efectivamente había sido diagnosticado con VIH. No solo eso, sino que ya estaba en un tratamiento que, según los registros, había iniciado hacía apenas unos meses. Eso significaba algo muy simple. Cuando Laura dejó nuestra vida para irse con él, Ricardo ya estaba infectado o lo contrajo poco después. Pero el diagnóstico no era lo único importante. También quería saber hasta qué punto había engañado a Laura. Sabía que Ricardo era infiel por naturaleza. Un hombre que traiciona una vez lo hace 2, 3, 10 veces si se le da la oportunidad. Y, como esperaba, las pruebas confirmaron que había estado con al menos 2 mujeres más en el tiempo que llevaba con Laura. 2 mujeres, cuyos nombres aparecían en documentos relacionados con clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual. Eso me bastó. Ricardo no solo la había traicionado en lo emocional, sino que había puesto su vida en peligro sin que ella lo supiera. Con esa certeza en mis manos, enfoqué mi atención en lo siguiente: los papeles del divorcio. Desde el día en que la vi empacar sus cosas y salir por esa puerta sin un atisbo de remordimiento, supe que este momento llegaría. Pero no quise hacerlo de inmediato. No porque dudara, sino porque quería que la decisión tuviera peso. No iba a permitir que el divorcio fuera un trámite rápido, sin consecuencias, sin impacto. No iba a darle la facilidad de seguir adelante sin enfrentarse a lo que realmente había hecho. Quería que supiera, con cada palabra en esos documentos, que su traición no solo me había liberado de ella, sino que la había encadenado a una realidad que jamás imaginó. Contacté a mi abogado y le pedí que redactara todo de manera clara y contundente. No quería ninguna negociación, ningún punto de discusión. No iba a pedir nada porque no necesitaba nada de ella. Lo único que buscaba era que esos papeles fueran el símbolo definitivo de que su nueva vida con Ricardo no tenía vuelta atrás. Pero los papeles del divorcio por sí solos no eran suficientes. No eran el golpe final que quería darle. Así que planeé algo más. El día en que envié los documentos, también incluía algo más dentro del sobre. Un sobre adicional, más pequeño, con los resultados médicos de Ricardo. No me importaba dónde los abriría, si en su casa, en su oficina o en la cama con él. No me importaba si los vería sola o si Ricardo estaría a su lado cuando la verdad quedara expuesta. Lo único que quería era el momento en el que sus ojos recorrieran esas palabras, en el que su cerebro procesara el significado de lo que estaba leyendo, en el que el pánico comenzara a apoderarse de ella al darse cuenta de que su cuerpo, su salud, su vida entera, podrían estar en riesgo. Esa noche, después de enviar los documentos, me senté en la oscuridad de mi sala con una copa de whisky en la mano. No sentí alegría ni alivio. No era felicidad lo que experimentaba, sino una satisfacción fría, meticulosa, como la de un cirujano que acaba de completar una operación sin margen de error. Había puesto en marcha el desenlace de la historia que ellos mismos habían escrito con su traición. Ahora solo quedaba esperar a que todo se derrumbara. Actualización 5. No tuve que esperar mucho. A veces, la realidad se encarga de acelerar los desenlaces de una forma que ni siquiera uno podría anticipar. Apenas 2 días después de enviar los papeles del divorcio y los resultados médicos de Ricardo, recibí el primer indicio de que el golpe había caído con toda su fuerza. La primera señal fue una serie de llamadas de un número que ya no tenía guardado en mi teléfono, pero que reconocí al instante. Laura. No contesté. No había necesidad de hacerlo. Su desesperación tenía que hervir en su interior antes de que pudiera encontrar la forma de enfrentarme. Luego vinieron los mensajes. Al principio, fueron tibios, casi cautelosos. ¿Podemos hablar, por favor? Es importante, necesito que me respondas. Solo quiero entender qué está pasando.
Ignoré cada uno de ellos. Quería que se sintiera invisible, que su ansiedad creciera con cada minuto de silencio. Después, los mensajes cambiaron de tono. La negación dio paso al pánico. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Necesito que me llames ahora. Todavía la ignoré. Me la imaginé con las manos temblando, el teléfono en una mano y los papeles en la otra, su mente trabajando a toda velocidad. Tratando de encontrar una explicación que le permitiera aferrarse a la idea de que todo era un error. Pero no lo era. Luego vino la furia. Como si gritar en un mensaje de texto pudiera cambiar la realidad. No tienes derecho a hacer esto. Siempre has sido un maldito resentido. ¿Crees que esto me va a destruir? Estás equivocado. Sonreí al leer eso. Ella todavía no entendía. Todavía no había asimilado lo que significaba. No respondí nada. Solo esperé. Unas horas después, la segunda señal apareció de una forma que no esperaba. Una llamada de un amigo en común, alguien con quien había perdido contacto desde que Laura y Ricardo me traicionaron. No sé si te importa, pero hay un desastre ocurriendo en la empresa de Ricardo, dijo sin rodeos. Me contó que, desde esa mañana, todo el equipo estaba hablando en susurros, que Ricardo se encerró en su oficina y que Laura había aparecido poco después, con una expresión que nadie había visto en ella antes. Parecía descompuesta, me dijo. Como si le hubieran dado la peor noticia de su vida. Perfecto. No tardé en confirmar lo que había sucedido. Ricardo, en su arrogancia y descuido, nunca pensó que algo así se filtraría. Pero los secretos no duran mucho cuando son lo suficientemente escandalosos. Alguien en la empresa ya había oído los rumores y, al parecer, la noticia de su estado de salud se esparció como pólvora entre los empleados. Para un hombre como él, cuya imagen de poder y éxito lo era todo, la humillación pública debía estar carcomiéndolo desde dentro. Laura, por su parte, no había aparecido en redes sociales desde la mañana. Para alguien que construyó su identidad alrededor de mostrarle al mundo lo perfecta que era su nueva vida, el silencio hablaba por sí solo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque mientras ellos se sumían en el caos, yo ya tenía preparada la segunda parte de mi venganza. Y esta vez, no solo iban a perder su imagen. Iban a perder mucho más. Actualización 6. A lo largo de toda mi vida, siempre había sido el tipo de persona que guardaba silencio hasta que el momento adecuado llegaba. Mi paciencia nunca fue por debilidad, sino por estrategia. La gente que me traicionaba, la gente que me hacía daño, nunca entendió que, cuando reaccionara, lo haría con todo. Y eso fue exactamente lo que hice con Ricardo y Laura. Ellos pensaron que el escándalo de su infidelidad, su traición y la vergüenza pública que recibieron era todo lo que tendrían que enfrentar. Sin embargo, no sabían que mi plan estaba lejos de terminar. Había reservado lo mejor para el final, y la venganza que les tenía no era solo un castigo momentáneo, sino una destrucción que les dejaría cicatrices permanentes. Al principio, las cosas parecían calmarse. Ricardo, con su egocentrismo, intentó minimizar los efectos del escándalo. Pensó que, con el tiempo, las aguas se calmarían, que sus inversionistas olvidarían y que las demandas que estaban en su puerta podrían ser negociadas. Lo que no sabía es que mientras él se centraba en cerrar unos contratos, yo ya estaba trabajando en otros frentes. Uno de ellos era el dinero, el flujo de efectivo que siempre había considerado como su arma más poderosa. El problema con Ricardo era su falta de previsión. Aunque su empresa parecía sólida, la base de esa solidez dependía en gran parte de las relaciones personales que había construido a lo largo de los años. En su mundo, todo se compraba y se vendía, y eso incluía las lealtades. Por lo tanto, me aseguré de contactar a varios de sus inversionistas más influyentes, aquellos que, aunque parecieran intocables, en realidad estaban tan vulnerables como él. Sabía que si los rumores sobre su estado de salud, sobre su relación con Laura, se filtraban adecuadamente, eso sería suficiente para que muchos de esos socios cuestionaran sus decisiones. Sin embargo, no me limité a rumores. Yo tenía pruebas. Sabía exactamente cómo manejar la información. Así que filtré, de forma cuidadosa, una serie de correos electrónicos,
contratos no firmados y demás documentos que evidenciaban no solo su enfermedad, sino sus malas prácticas y su falta de ética. La respuesta fue inmediata. La primera ola de cancelaciones de contratos comenzó al día siguiente. Algunos de sus socios más cercanos comenzaron a retirarse. Las decisiones que solían ser rápidas y fáciles se convirtieron en dudas, y las firmas que había asegurado, de pronto ya no estaban tan seguras. Para cuando Ricardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde. Su imperio financiero comenzó a desplomarse. Los bancos comenzaron a exigir pagos inmediatos, y las líneas de crédito que tenía, que él siempre pensó que eran su mayor fortaleza, comenzaron a desvanecerse. Lo peor de todo es que, en lugar de reconocer sus errores, Ricardo reaccionó con furia. Pero esta vez, ni su rabia ni su arrogancia podían salvarlo. Los mismos contactos que había manejado durante años, los que solían temerle y respetarle, empezaron a desmarcarse. Y mientras él se sumía en este caos, el final de su historia no solo era económico. Era personal. Yo sabía que el segundo golpe lo recibiría por parte de Laura. Para ella, el escándalo también significaba la caída de su mundo perfecto. Aunque intentó salir airosa, intentar reconstruir su imagen, las piezas de su juego comenzaron a desmoronarse. Sabía que Laura siempre había tenido un ego muy frágil, y nunca supo manejar el peso de las mentiras que había tejido alrededor de su vida. Fue entonces cuando me aseguré de que ella recibiera una dosis de su propia medicina. Si pensaba que los contactos de Ricardo la salvarían, si creía que sus amigos del círculo social podrían protegerla, estaba muy equivocada. De nuevo, el contacto con las personas que conocían sus secretos resultó ser clave. Sabía que, al igual que Ricardo, Laura también se había dejado llevar por el poder de las apariencias. Siempre fue buena haciendo networking, siempre estuvo en la cima de su pequeño mundo, pero en cuanto las circunstancias cambiaron, se vio atrapada en su propia mentira. Yo había guardado durante años las conversaciones, los acuerdos que había escuchado a escondidas sobre sus pequeños trapicheos, sus favores que nunca devolvía, y los riesgos que asumió para escalar socialmente. Fue entonces cuando decidí ponerlo todo sobre la mesa. Filtré información privada sobre su pasado, sus relaciones, y sus tratos cuestionables con personas que ya no deseaban tenerla cerca. Todo lo que había hecho para construir su imagen de mujer exitosa se vino abajo ante la verdad expuesta. Con el paso de los días, la noticia de su infidelidad no era el único tema de conversación. Los rumores sobre sus antiguos trabajos, sus amistades y los favores turbios que había recibido de Ricardo comenzaron a rondar en las redes sociales. Las personas que una vez la admiraban empezaron a darle la espalda. Sabía que en ese momento, el ego de Laura ya había sufrido un golpe mortal. Su mundo de poder y de influencia ya no existía. La gente la veía como lo que realmente era, una mujer dispuesta a vender su alma para conseguir lo que quería. Y, como una sombra, sabía que la última parte de mi venganza llegaría cuando se diera cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Ricardo no solo la había abandonado, ella misma se había quedado sin las armas que siempre usó para defenderse. Su vida ya no tenía sentido sin el poder que pensó que tenía, sin los amigos que pensó que la respaldaban. Me alegré de no haberla visto en persona. No hacía falta. Podía imaginar su rostro cuando supo lo que sucedió con su vida. La soledad la estaba consumiendo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho, mi venganza no tenía que ver con destruirlos a ellos. No se trataba de verlos sufrir, aunque me ofreció una satisfacción indescriptible. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de recuperar mi poder. De devolverles a ellos el caos que me habían causado, pero con la diferencia de que yo ahora estaba libre. Y ellos, estaban atrapados en sus propias mentiras. Al final, entendí que la verdadera venganza no era hacer que sufran lo mismo que me hicieron. Era demostrarles que, aunque intentaron destruirme, no solo sobreviví, sino que salí más fuerte. Yo seguí adelante. Y ellos, bueno, ellos ya no tenían nada.